I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save. Bienvenidos a Las Tardes con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a las 17 horas y podés escucharme los lunes y los jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Gabriel Lapman, médico, nefrólogo, cardiólogo. A ver qué nos dice. Hola Pink, soy el doctor Gabriel Lapman y quiero concientizar sobre la enfermedad renal crónica. Estamos en marzo, que es el mes del riñón, porque el 9 de marzo se celebra en todo el mundo el día de concientización sobre la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica la sufren 1 de cada 8 argentinos y generalmente los pacientes con diabetes tipo 2 sufren alguna complicación renal. La principal causa son nuestros hábitos de vida. Y la principal causa de ingreso a diálisis es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros riñones? Tomar más líquido, no automedicarnos con analgésicos, mejorar nuestra capacidad de hacer ejercicio, nuestra alimentación, especialmente sacar la basura, las chatarras y todo ese tipo de alimentos que no nos suman en nada, y sumar más frutas, verduras, granos enteros, legumbres. Meditar, descansar, no fumar, no tomar alcohol. De esa manera podemos prevenir la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las consecuencias de tener enfermedad renal crónica? Bueno, principalmente tener hipertensión arterial. Digamos, la enfermedad puede producir hipertensión. Puede generar también el ingreso a diálisis. La diálisis es el tratamiento de sustitución renal, que puede haber dos tipos, hemodiálisis y diálisis peritoneal, que se hace a través del peritoneo. Y por último, el tratamiento curativo, podríamos decir, es el trasplante renal. Así que Pink, quiero mandarte un saludo enorme y concientizar sobre la enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias, doctor. Bien, vamos a concientizar cómo es la rehabilitación de una fractura de tobillo. Fracturas de tobillos. La fractura de tobillos es muy común entre jóvenes y adultos, ya sea por una caída, golpe, torcedura, accidentes de tránsito. El tobillo es la articulación que une el pie y la pierna. Hoy me visita Santiago Nicolás Saavedra, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia del Hospital Alemán. Un beso enorme al Hospital Alemán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno. Gracias por la invitación. No, un placer. La fractura de tobillo, que tenemos bastante miedo a esto, ¿no? Pero antes de ir a las fracturas de tobillo, me parece interesante poder explicar la anatomía del tobillo y cuál es su función. Bueno, la principal función del tobillo es la articulación que nos permite deambular, o sea, la que permite que el pie se mueva y lo que nosotros nos hace que nos traslademos de un lugar hacia el otro, ¿sí? La articulación del tobillo no es tan compleja como otras articulaciones. Es una polea que se articulan dos huesos, que son tibia y peroné, con el astrágalo, y se forma a través de los malleolos, que son las dos protuberancias que se ven a los costados del tobillo, lo que comúnmente se conoce con tobillos, y cada uno tiene sus ligamentos. Sí. Del lado interno hay un solo ligamento que se llama deltoidio, que tiene una forma de abanico, y del otro lado, del lado lateral o externo, 3 ligamentos que cumplen su función de sostener la articulación, de darle estabilidad a la articulación. Todo eso entre las estructuras óseas, los malleolos y los ligamentos forman un anillo que cuando se rompe ese anillo, una de esas estructuras es donde se produce la fractura. Según ese tipo de lesión, después se clasifican en distintas fracturas, pueden ser inestables, estables, y según eso es el tipo de intervención y rehabilitación que necesites. Bien. Para ir ordenándonos sobre las fracturas de tobillo, hay distintos tipos de fracturas de tobillo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Por ejemplo, llegan a tu consultorio, ¿cuáles son las más frecuentes? Después vamos a ir a las menos frecuentes. Sí. La incidencia, hay 100 fracturas de tobillos cada 100.000 habitantes, más o menos. Y la mayor incidencia es en adultos jóvenes, hombres, o mujeres mayores de 55 o 60 años. Por dos motivos. Los adultos jóvenes por lo general son más deportistas o toman más actividades de riesgo, y las mujeres mayores
por lo general es posmenopausia, que se asocia Sí. a la osteoporosis. La osteoporosis. te Que iba a lo más preguntar. común es la torcida de tobillo cuando corren el colectivo o están haciendo o andan en tacos, que es la fractura más común. El mecanismo más común de la fractura de tobillo, por lo general, es el proceso de inversión, de inversión, bien digo, Sí, que es cuando uno se tuerce el tobillo hacia adentro. lo leí, sí. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿es un mal movimiento? Por ejemplo, como para explicar, ¿no? Cómo cuidar nuestros tobillos, que también Son, más si hay osteoporosis. O sea, hay una mayor predisposición. totalmente, Bien. son distintos mecanismos. Por lo A general, ver. en futbolistas sí suele ser no un mal movimiento, sino que muchas veces cuando se juega en césped y se usa botines, se traba el botín en el Puede césped. ser. Claro. Y hizo un mal movimiento y quedó fijo y ahí se fracturó. O que alguien lo pise de la parte externa y le tuerza el tobillo hacia adentro. Son mecanismos como muy bruscos. O sea, que se puede dar más en deportes como más, no voy a decir la palabra deseada, sino como más de fuerza. Con mayor contacto físico, Sí. digamos. Ajá. Y en las mujeres por lo general son torceduras por inestabilidad, generalmente por uso de mal calzado. Bien, hablemos del calzado, ¿no? Que a las mujeres nos encanta, no todas, ¿no? Nos gusta estar coquetas, ¿no? Y nos gustan los zapatos altos, pero hay que saber caminar con zapatos altos. ¿Cuánto de peligro hay? Y tenés más río. Además, 100% me vas a Totalmente. decir, sí, estás arriba de un y no zapato. solo eso, que muchas andan con zapatos altos, cargadas de bolsas así, la cartera, el teléfono en otra mano. Las veredas no acompañan muchas veces. No, las veredas, pues no vamos a poner a quejarnos por las veredas, pero la verdad es que las veredas están complicadas. Y eso hace que uno se tuerza el tobillo. Después de eso depende la calidad ósea y la estructura muchas veces de la anatomía de la persona. No es lo Sí. mismo una persona de 60 años que esté entrenada, que haga deporte o que regularmente tenga una actividad física, que una viejita de 60 años totalmente sedentaria, comórbida, con distintas, que se mueva muy poco. Eso también tiene impacto. Porque A ver, además de la estructura ósea, los ligamentos es lo que da sostén al hueso. Muchas veces cuando se rompe un ligamento, por ahí en esa imagen no se puede apreciar, pero cuando ver. se rompe un ligamento, la articulación se hace totalmente inestable y se va. Y los ligamentos tienen una forma de... Vieron que hoy está muy de moda que los bebés de menos de un año, cuando empiezan a caminar, están descalzos. sí, Eso es para estimular la propiocepción. La propiocepción es como el GPS de las articulaciones y del cuerpo, ¿sí? Cuando uno no tiene buenos estímulos propioceptivos, es más propenso a que se esguince el tobillo, que haga fracturas. Cuando uno aprende a andar descalzo, enfrenta la articulación a distintos estímulos, distintas texturas, tiene mejor propiocepción y previene verdad. este tipo de cosas. es verdad eso. Si alguna vez alguien se esguinzó el tobillo y fue al kinesiólogo a hacer rehabilitación, noten que o los han puesto en una pelota de goma, o los hacen parar en un pie, o les hacen cerrar un ojo. Porque todo eso, además de entrenar el equilibrio, entrena la propiocepción y hace la articulación más fuerte. Bien, después vamos a hablar de una prevención y todo eso. Bien, distintos tipos de fracturas que podemos fracturarnos un tobillo o dos. Vayamos a una fractura, ¿no? Porque puede haber, pues ya sabemos que puede ser por malas caídas, por caídas sencillas también, los accidentes caseros, esto de, a veces estás en lugares donde tienen todo ahí, digamos, el hogar es como va saltando las cosas, ¿no? ¿Qué tan peligroso? Pero creo que uno sí puede llegar a estar cansado, mal dormido, o sea, lo que sea puedes llevarte por delante. Digo, ¿cuánto también puede generar esos accidentes, ¿no? Porque hablamos de digamos, cuáles son las causas, pero digamos, tener un hogar así, de repente todo desordenado, eso también puede ser causa de llevarnos algo por delante, tropezarnos y caernos, las famosas accidentes caseros, ¿no? Totalmente. De hecho, Y los pisos mojados también, que resbalan. ni hablar, la mayoría de las torceduras son por accidentes, digámoslo así, simples o sencillos o Ajá. sonsos. ¿Cuáles son las más frecuentes? O sea, o sea, a ver, La más frecuente que me ha tocado a mí es siempre corriendo el colectivo o bajando una escalera o el cordón de la vereda. Que pisan mal, se tuercen el tobillo y se caen. las escaleras, el colectivo y también las veredas. Y las veredas. Por baldosas que están... O mal unidas. escaleras o uno o dos Sí. escalones así sencillos, cuando pisan, apoyan mal, se tuercen, por lo general o vienen con bolsas o de hacer compras o de hacer algo, no se pueden sostener de otra cosa y caen. ¿Tan frágil puede ser un tobillo para por una torcedura quebrarse? Y es que depende
la fisionomía de cada uno. Bien, factores de riesgo. A ver, o sea, hablemos de los factores de riesgo que pueden, digamos, llevar a una fractura de tobillo. O sea, no es lo mismo una persona que hace ejercicios a una persona que no hace ejercicio. Totalmente. Por ejemplo, te digo, sobrecarga. ¿Cuánto puede? ¿Es un factor de riesgo, sobrecarga? También, de hecho, en el pie o en la mano están las fracturas por estrés, que no es uno cuando escucha eso dice, estoy estresado, no. Es que somete al hueso a mucho estrés. Mirá. Por ejemplo, se dan los maratonistas, o si mucha gente ahora que está muy de moda el CrossFit, que hace CrossFit, que vos los ves son atléticos, pero se fracturan el quinto metatarsiano o el quinto metacarpiano, porque someten el hueso a un estrés, se estresó y se fracturó. ¿Qué opinas de ese deporte? Yo lo veo como muy invasivo. Creo que en partes, como todo, son modas Y las modas a mí no me gustan. Voy contra la moda. que bien hecho tiene sus beneficios, pero el tema que muchas veces no está bien hecho y genera muchas lesiones. No porque el deporte genere muchas lesiones, sino sí, por la mala práctica del deporte. Sí, me parece que hay mucha exigencia en ese deporte y donde hay mucha exigencia puede haber lesiones, se me ocurre. Totalmente. Y muchas veces, yo lo he practicado y es un deporte que a uno lo estimula a autoexigirse, pero la mayoría de los que se autoexige no tienen el organismo preparado para hacer ese deporte. Bien. Arrancan con pesos muy altos, con muchas repeticiones y como una competencia interna que tenés que estar previamente entrenado con una buena base para poder hacerlo. Claro, no es lo mismo alguien que está entrenado y puede complementar ese deporte. Digo, no, a ver, ¿no conviene más trabajar con el peso de uno más que con pesas? Por ahí con pesas de 2 kilos, o sea, más liviano como para no romper el cuerpo, se me ocurre. Yo te hablo y vos me No, decís. que es Sí. totalmente acertado lo que decís. Bueno, Y de hecho hay distintas formas de entrenar y hay... un y beso, a ver, se cayó, no pasa nada. Vos seguís. Lo que uno tiene que hacer es preguntarse para qué Sí. hacer tal deporte. Si uno quiere lograr cambios fisiológicos en el organismo de uno tiene que hacer una rutina con ciertos estímulos que logre ese cambio. Lo que tiene el CrossFit, por ejemplo, es una disciplina que vos un día haces una cosa, otro día haces otra. Entonces vos no haces una educación y un estímulo en el tiempo que vos genere adaptaciones en el organismo para mejorar. Si yo quiero entrenar un maratón, voy a empezar primero corriendo cierta distancia. En el tiempo es un proceso que me va a llegar a correr los 42 kilómetros de un maratón. Sí. En el CrossFit no pasa eso. Un día hacen sentadilla, un día hacen peso muerto, un día se cuelgan de la barra. Por ahí pasan 3 semanas y ese ejercicio no lo repiten. Entonces los estímulos van cambiando y pasa eso. Y uno tampoco hace un aprendizaje correcto del ejercicio. Bien, educación en los ejercicios. ¿Cómo sería una buena educación? ¿Qué aconsejas justamente para no tener ningún tipo de lesiones en o sea, estamos hablando ahora de fracturas de tobillo? Para evitar fracturas de tobillo, ¿cómo comenzamos si no hacemos deporte? ¿Qué aconsejas? ¿Cómo debemos empezarlo? ¿Cada cuánto? Lo que hay dos cosas que hay que hacer en la actividad física. Una es entrenar la fuerza y otra es entrenar la parte aeróbica. Bien. O sea, se aconsejan 3 veces por semana o 170 minutos por semana de actividad aeróbica y 2 veces de entrenar fuerza por semana. Lo ideal es empezar de a poco, con poco tiempo, no matarse. ¿Qué hacemos todos cuando queremos empezar a salir a correr? Dice, voy a correr 30 minutos. Eso es un peligro total. La mayoría corre 30 minutos, o se tuerce el tobillo, o después le duele todo 3 O días. están inflamados. ¿Ves que personas con los tobillos inflamados que empiezan de repente? Totalmente. Sí. Y después dejan de hacerlo por un tiempo y después retoman. Es preferible, hoy corro 15 minutos, camino 15, tomarte 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de adaptación ante cualquier ejercicio. Como todo. Como todo lo que empiezas a hacer, como los nenes cuando van al jardín. Decímelo a mí. Y lo estoy después haciendo. empezar con mayor intensidad y ir regulando así la actividad física. Pasa lo mismo con la fuerza. Muchos de los que empiezan en el gimnasio empiezan con pesos muy altos. Están 2 días y dicen, hoy me duele todo, mañana me duele todo, y vuelven a ir al gimnasio. Empecemos con más poquito, de a poquito. ¿Cuánto decís? Para el hombre es una cosa y para la mujer es otra cosa. ¿Cuánto pensás que es el peso ideal como para comenzar los ejercicios? No hay un peso ideal, sino hay una forma. Hay tantas formas de estimarlo que uno lo que tiene que hacer es. Se estipula una repetición máxima que es cuando, no sé, por ejemplo hago bíceps, yo agarro el máximo peso que puedo, 10 kilos para hacer bíceps y hacer una repetición. Si yo puedo hacer una repetición máxima, bien hecho, sin compensar, sin torcerme para un lado, sin que me tiemblen los músculos, con ese peso,
se estipula entre el 60, 70 o el 80% de ese peso para arrancar. Entonces yo hago 10 kilos, el 60% son 6 kilos, bueno, empiezo a hacer rutinas de 6 kilos de bíceps. Eso va a depender de cada persona, hay personas que tienen más fuerza, menos, pero se programa así el cálculo de la fuerza. Perfecto. Bueno, estamos haciendo como una prevención. Vamos a la fractura de tobillo. Bien, cae paciente con una fractura de tobillo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para hacer las sesiones de kinesiología? Bueno, por lo general. Eso depende del tipo de fractura. Hablemos de la simple. A ver, una fractura. Claro, ¿Cuál sería una fractura? Pasa cuando uno se fractura, yo les conté que hay ligamentos sí. y estructuras óseas. Cuando de ese anillo que se rompen más de 2 estructuras, se la considera inestable la fractura. Y según el tipo de fractura, si es estable o inestable, es el tipo de intervención que se hace. Hay tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, ¿sí? Dentro del tratamiento conservador es el yeso o la reducción de la fractura, que eso depende. Si se rompen las estructuras óseas y no están muy desalineadas, tan próximas, por así decirlo, se pone un yeso, no se pone un yeso, sino se inmoviliza con un walker y se empieza a incrementar la carga de peso parcialmente. Sí. Si la fractura hay desplazamiento óseo, pero no requiere de una intervención quirúrgica, que lo que se llama inestable, se reduce, a veces pueden requerir osteosíntesis y por lo general se empieza con la rehabilitación dentro del hospital o del postquirúrgico muy poco. Más que nada es movilización y la parte antiinflamatoria con hielo, elevación de la pierna, algún masaje terapéutico, pero no mucho más. Y después, si es quirúrgica... Bueno, sí, que cada vez no sé qué pasa, pero hay bastante más. Cuando hay lesión ligamentaria, que por lo general cuando es en inversión, si es muy fuerte el proceso donde uno se tuerce, que se rompe el ligamento interno, que es un ligamento que es muy fuerte, eso va a tratamiento quirúrgico. Ahí ya depende más del cirujano y lo que él haga, qué tipo de cirugía haga. Pero más o menos para descargar peso con el peso normal de uno sin andar con andador, entre 3 meses, 4 meses. Y ahí empezamos la sesión de kinesiología. No, la kinesiología empieza una vez que se va a casa y va dependiendo de qué. Porque se puede trabajar en distintas partes. A ver. Primero hay que trabajar la parte de movilidad, recuperar la movilidad y desinflamar. Bien, ¿cómo sería ese proceso? O sea, ¿qué trabajo se hace? Hay una sigla que se llama RICE, en inglés, que es Rest, Ice, Compression and Elevation, que es reposo, hielo, compresión y elevación, que eso es en lo agudo, en las primeras 48-72 horas, más que nada para que se desinflame todo el proceso. Sí. Y después eso se empieza a trabajar un poquito la movilidad, descarga parcial de peso. Algunos manuales recomiendan que el peso vaya siendo de 10 kilos por semana hasta llegar a la descarga total de peso. Y con la sensibilidad se va trabajando con distintos estímulos. A ver. Con agua fría, agua caliente, se usan mucha rehabilitación dentro del agua, después se puede usar arena. ¿En el agua? El agua lo que tiene de beneficio es que al sacar la gravedad, saca el peso del cuerpo, entonces vos podés trabajar libremente contra una resistencia que es el agua, es como si le pusieras un peso y a su vez también sirve como antiinflamatorio. Si pones agua fría sirve como antiinflamatorio. Bien, sí. ¿Cuántas sesiones por lo general se hace de kinesiología cuando hay una fractura de tobillo, ya sea quirúrgica o no quirúrgica? Y eso va dependiendo de cada paciente y también cómo trabaje cada paciente. ¿Se puede dar un número de sesiones y después ves si es más o menos? Yo te voy a decir siempre que lo que conviene, en realidad se puede trabajar bien, esto es muy personal, ¿no? Pero con 3 veces por semana se puede trabajar bien y a algunos les gusta trabajar todos los días. Por ahí en un proceso bien agudo, donde vos necesitas la parte antiinflamatoria, que necesitas pasar un par de equipos. Supongamos que haya sido una cirugía bastante... no, la palabra complicada no porque asustamos, sino, digamos... bastante comprometidas, que hay que hacer una muy buena recuperación. Y por ahí es conveniente todos los días. También uno cuando ve esto, traslada lo que ve el paciente al estar acostumbrado a consumir mucho en la tele deportistas de elite, se quiere comparar con un deportista de elite, quiere volver a lo más rápido posible a su vida cotidiana y no es la realidad. Pero sí, por ahí lo conveniente es 5 veces por semana,
o casi todos los días, porque usamos equipos que permiten desinflamar. El ultrasonido, el magneto acelera mucho el proceso Sí. de cicatrización ósea, que eso está buenísimo, entonces eso estaría bueno hacerlo durante los primeros 15 días, todos los días. Ah, genial eso. Bien, ¿cuánto tiempo lleva la rehabilitación de la fractura de tobillo? ¿Cuánto tiempo? Es decir, 3 meses, 4 meses, depende del paciente, pero aproximadamente. Es ¿Cuáles que los buenos resultados? Depende de eso y la fractura. Más o menos, cuando el paciente puede encaminar, vos en todo el proceso... Empiezan a apoyar de a poquito los Empezás dedos. de a poquito y en todo ese proceso depende cómo va respondiendo cada paciente. Hay pacientes que responden muy bien y pueden... Lo que uno tiene que volver es la funcionalidad del paciente. Exacto. O sea, que si vos caminabas normalmente, mi objetivo es que vuelvas a caminar normalmente. Ujú. Y a veces te puede llevar un poquito menos o un poquito más. ¿De cuánto tiempo hablamos? No, entre 3 meses y 4 meses. Sí, sí, sí. Más la recuperación de cuando se operó, digamos, cuando estuvo la... No, la cirugía. todo Todo, desde que empieza la cirugía todo ese hasta proceso, finalizar. porque vos en todo ese proceso vas reeducando la marcha, vas instaurando esos patrones, Ujú. la sensibilidad, la propiocepción, todo eso lo vas haciendo durante todo ese proceso para que cuando el paciente pueda apoyar el pie y él tenga la orden del cirujano, en caso de que sea una quirúrgica, salga caminándolo más bien. Y puede pasar que necesite por ahí otras sesiones Y más, puede ¿no? ser. En el proceso de la rehabilitación, ¿puede suceder que duela, que se hinche, digamos, ¿no? Porque se está tocando la zona, o sea, se está de alguna manera rehabilitando la zona, ¿no? Entonces, en caso de que se hinche, duela, ¿qué aconsejas? Primero, si duele, bueno, todo esto va acompañado siempre de un buen tratamiento analgésico. Sí. Hay que desmistificar que tiene que doler para que cure, Ujú. porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos Sí. aprieten la espalda, nos masajeen un No, poco bueno. y decir, no, si duele hace bien, No. eso está mal. Muchas veces uno puede quedar dolorido después, pero lo mismo, hielo, pierna en alto y algún rescate con antiinflamatorio. Frío, calor, se combina, solo hielo, en algún No, momento no, calor. la- ¿Verdadero o falso? Son cosas distintas. El Ujú. frío por lo general tiene un efecto vasoconstrictor, entonces lo que hace cuando uno tiene un edema o una cosa así es cerrar los vasitos para evitar que siga extravasando sangre. Sí. Y además desinflama. Entonces siempre en un proceso agudo, 48, 72 horas, yo tengo un hematoma, me torzo el tobillo, frío y no poner calor. Si yo pongo calor, uno se vasodilata y va a generar que se hinche más el pie, que salga más sangre, que se aumente. Bien, 2 preguntitas más. Un minutito, por favor. Calzado, tema de Primero, bueno, vuelve a sus actividades. ¿Cuándo puede comenzar ya de alguna manera a caminar o a hacer algún tipo de ejercicio? Eso va a depender. Depende de cómo fue la rehabilitación. Si el paciente, el día que el cirujano le dio el alta, uno lo evalúa, ve que tiene fuerza conservada, sensibilidad conservada, volvé a hacer el deporte que hacías, Perfecto. despacito. Despacito. O a mí me gusta, yo soy muy fan del ciclismo, me gusta mucho el ciclismo. Sí. Siempre recomiendo empezar con La la bici bicicleta. de a poquito, si tiene Fija. una bici fija y si Mejor. no, salir a la calle de a poquito. De a poquito, perfecto. Y empezar así y después retomar de a poco. Bien, calzado. ¿Qué aconsejas? ¿Suela finita, suela más grande, que llegue justo al tobillo? Sí. ¿La tobillera qué tan buena es, que no? La tobillera, como los vendajes Sí. taping, tienen un efecto más psicógeno de uno. Pero está bueno, mitos, ¿no? Sí. También son cosas, el vendaje o el taping de Sí. colores que uno vio en la NBA, en los tenistas, en los Sí. futbolistas, han sido modas. Ujú. Que tienen, la única explicación fisiológica que tienen, que uno deja de mover porque siente que algo le tira, Sí. entonces no llega a hacer el movimiento que le genera dolor. Entonces siente como un alivio, Ujú. pero no genera otro efecto beneficio. Calzado. Y el con calzado poco que sea de- cómodo, que tenga un poquito de taco, Sí. que no sea un taco excesivo, Ajá. que tenga, bueno, en mi caso hoy no es el ejemplo, No, pero no, que no, tenga bueno. buena punta en los pies y que sea cómodo sobre todo. Bien, ¿la rehabilitación también se sigue en casa? Sí. ¿Y qué tan importante es si no cumplen la rehabilitación? Y es como un chico que no hace los deberes. Para mejorar y paciente, para... Exactamente, o sea, se hace en el A veces, consultorio. si uno tiene un consultorio los- que, sí. que está muy Ya termino. demandado de pacientes o porque tiene poco tiempo, se da ejercicios en casa. A veces hay ejercicios que uno los puede hacer en casa tranquilamente y se los da como complemento Ah, bueno. para que tampoco el paciente se sobreexija, porque hay pacientes que o no hacen nada o hay pacientes que hacen todo el triple porque creen que hacer todo el triple... No, tiene que ser justo lo que dice el profesional. Totalmente, a veces más es menos. Siempre.
Bueno, ¿te sentiste cómodo? Muy. ¿Fue un examen? No. No, para No, nada. bueno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas No, vos gracias. por la Regalito. invitación. Por favor, un placer, Un beso enorme al Hospital Alemán. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pi. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart.